Entonces estamos trabajando el concepto de régimen político. Ya hemos hablado de dos conceptos muy importantes que son las instituciones, el poder y ese poder cómo genera algunas verdades y genera unas normalizaciones y unas leyes. ¿Listo? Entonces vamos a ver el concepto de régimen. Vamos a ver el concepto de régimen monárquico. Entonces tenemos que la monarquía es la forma de gobierno más antigua. Las monarquías aparecen cuando el modo de producción primitivo cambia al modo de producción esclavista. En este que duró muchos años en suceder, pues unos personajes se fueron quedando con el control de la sociedad y aquí con los reyes, con las monarquías, nacen los primeros estados, nace el ejército, nace las religiones oficiales. Entonces tenemos que este, la monarquía pues es el gobierno de uno, ¿listo? Y tenemos aquí esta pequeña pirámide que nos muestra, ¿cierto? Nos muestra cómo es la sociedad, porque es una sociedad estamental. A diferencia de una sociedad de clases, la sociedad estamental, quien nace en esa sociedad se queda ahí para siempre. Entonces tenemos que el poder lo detenta pues una persona en cabeza del rey, hay una nobleza, hay un clero y estos tres estamentos son los que establecen el poder máximo. Y tenemos el tercer estado o estado llano, que son el pueblo en general, de comerciantes hacia abajo. ¿Listo? Dos características importantísimas de las monarquías es que es un estado vitalicio, es decir, que quien tiene el poder lo detenta hasta que fallece o hasta que él renuncia y ese poder se lo transfiere o se lo pasa en especial a su hijo mayor. En la antigüedad eran pues casi siempre buscaban que fuera un hijo varón y eso traía muchísimos problemas porque en ocasiones pues los reyes no podían o las reinas no podían tener hijos varones y se volvía eso ya se convertía en un problema de legitimación para sus pueblos y para los otros monarcas y por eso se vivían en tantas guerras por la sucesión. Es más, en muchas ocasiones las mismas familias, los mismos hermanos entraban pues en guerras para decidir quién era el que tenía que suceder a su padre. Tenemos cuatro tipos de monarquías, ¿listo? Entonces tenemos la monarquía teocrática, que pues, son las monarquías prácticamente las originales. Hoy en día todavía hay monarquías teocráticas. Pero estas monarquías teocráticas, lo importante es que el monarca, el rey, era considerado como hijo o que era enviado por una autoridad divina. Entonces este tenía su legitimidad y su autoridad estaba basado en un origen divino. Entonces las personas tenían que pues entender y comprender eso para poder estar pues con el gobierno. Tenemos las monarquías absolutas. Estas monarquías son ya más del siglo XVII, XVIII, que se dieron en Europa y aquí pues el monarca es la persona que tiene pues el poder absoluto sobre todas las decisiones del Estado. Esto sucede, la diferencia fundamental entre las teocráticas y las absolutas es una cuestión de tiempos. Esto entonces, cuando se habla de monarquías absolutas, se habla en el proceso en que los reyes aprovecharon todo ese periodo de tan difícil que viene después de las grandes pandemias como la peste negra y los problemas económicos de la Edad Media y empezaron a retomar su poder que estaba dividido en feudos. Entonces los monarcas empezaron a retomar ese poder y empezaron a construir los primeros estados-naciones. ¿Listo? Los primeros estados-naciones del siglo
siglo XV, siglo XVI, y estos monarcas volvieron a tomar el poder que tenían que le habían cedido a los señores feudales, y por eso se les llama monarquías absolutas. Porque pues las monarquías teocráticas también todo está concentrado en el poder de una sola persona, que es el rey, pero entonces la diferencia entre las dos es una cuestión temporal, ¿listo? Se le llama monarquías absolutas solo a las de ese periodo de tiempo histórico. Y tenemos las dos monarquías, que es la que vamos a explicar un poco, que son las monarquías parlamentarias y las constitucionales, que son las que por lo general encontramos hoy en día. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? Entonces, ¿qué es una monarquía parlamentaria? Bueno, entonces esta figura se ve, y el ejemplo casi siempre que uno da en este tipo de monarquías es la corona inglesa. Entonces, hay una monarquía, pero esa monarquía responde más a una situación cultural que a una situación de poder específico del monarca. Es decir, en las monarquías parlamentarias el poder lo conserva el parlamento. Es decir, que en las monarquías parlamentarias hay democracia. Entonces las personas eligen el parlamento, y el parlamento elige a el primer ministro, y el primer ministro es el que maneja el poder político. Y pues hay división de poderes, también está pues el legislativo, está el ejecutivo por medio del primer ministro y también del rey. Entonces el ejecutivo está compuesto por dos partes. Pero en esto, como el rey es más una figura cultural que una figura política, el rey tiene que ser neutro, la monarquía tiene que ser neutra, la monarquía no puede profesar ningún partido en específico, no puede tener ninguna ideología en especial. ¿Listo? Entonces aquí el poder lo tiene el legislativo, el poder lo tiene la democracia, el poder lo tiene el pueblo. Y el rey es una figura pues cultural. ¿Quién paga todo esto? El rey, pues el mismo pueblo. Hay un impuesto específico que pagan las personas para mantener a la familia real. Tenemos la monarquía constitucional. Esta monarquía es, es muy similar a la monarquía parlamentaria. La diferencia fundamental entre estas dos monarquías es que el rey tiene más poder que en una monarquía parlamentaria, porque aquí el rey tiene el poder de designar el primer ministro. En una monarquía parlamentaria, quien designa el primer ministro es el parlamento. Entonces aquí en la monarquía constitucional hay un poder dual, es decir, que el rey tiene un poder político importante y el pueblo también tiene un poder político importante, porque el pueblo elige a sus dirigentes que van al parlamento. ¿Listo? Pero aquí el rey tiene un poder tanto simbólico, pero también tiene un poder político. Dirigir las relaciones exteriores. Eso algunas monarquías parlamentarias le dejan ese trabajo al rey. En otras, como por ejemplo la inglesa, eso lo hace el primer ministro. Y pues en el tema de las relaciones exteriores hay situaciones específicas que se le dejan al rey. Sancionar y promulgar leyes, eso las dos lo hacen, tanto en las monarquías parlamentarias como en la constitucional. La diferencia fundamental es que pues ya sabemos que todo lo que se hace en una monarquía parlamentaria es simbólico, es cultural, el rey aprueba, pero ya porque viene del legislativo, y entonces prácticamente lo tiene que hacer, tiene que firmar sí o sí. Declarar la guerra y signar tratados de paz, esto es más para la monarquía constitucional. Convocar el parlamento y hasta de la disolución de ese parlamento. Pero pues esto no es una cuestión antidemocrática, sino pues que los parlamentos, como eligen a un primer ministro, o como hay un primer ministro, pues necesitan una gobernabilidad. Y si no hay gobernabilidad, pues se disuelve el parlamento, se vuelve a buscar, se vuelven a llamar a elecciones,
para tratar de construir una mayoría y poder gobernar. Entonces, eso no sucede pues en las democracias republicanas, listo, que eso lo vamos a ver en otro video. Y otorgar amnistías e indultos y otorgar honores y distinciones. Esto sucede tanto en la monarquía parlamentaria y la constitucional. Entonces, aquí lo importante es que en este tipo de monarquías ya no es una monarquía ni absoluta ni teocrática. Aquí el pueblo tiene mecanismos de participación, el pueblo tiene democracia para nombrar a sus representantes. Bueno, la diferencia fundamental es que en la parlamentaria el rey pues es una figura cultural, pero en la constitucional sí tiene un rol político importante. Entonces espero que estas ideas los que quieran escribir su artículo, su escrito argumentativo sobre algunas ideas que tienen que ver con lo parlamentario o con lo constitucional, o las ideas que pudieron ver que quizás se salgan de lo democrático republicano, pues pueden, pues aquí tienen unos conceptos que les pueden servir para eh, profundizar en esos escritos argumentativos. Bueno, sin más, hasta luego.